Buenas noches, aquí Mario Morales, su agente inmobiliario de la ciudad de Tampa. Vamos a comenzar con las estadísticas de Lakeland. El precio promedio aproximado de Lakeland está entre los $306,000 y los $312,000. Como vimos en Newport Richie, que estaba en un promedio de los 260 y algo a 280 y algo, ya aquí subió un poquito más. Pero el precio promedio de Tampa está por los 450. También Tampa varía mucho de acuerdo al zip code, al código postal donde usted esté comprando. Eso es un precio promedio porque hay una en la zona muy buena, con la zona no tan buena, con la zona promedio. Y le da un promedio de 450. Entonces, el promedio de Lakeland, ¿dónde queda Lakeland? Si va camino para Orlando, queda literal a mitad de camino. Después de Tampa, como unos 35 minutos pasando el downtown aproximado. Hay mucha gente que vive allá y trabaja aquí, porque es lo suficientemente cerca para ir y venir. Hay mucha gente que trabaja en Orlando y vive en Lakeland, o trabajan en Kissimmee y viven en Lakeland. La parte más céntrica ahí de Lakeland es Haines City. Yo para allá más o menos conozco, no es el mercado fundamental que toco, porque el mercado fundamental es el de Newport Richie, por Richie. Es donde más volumen de casa vendo, pero en Lakeland sí he vendido bastante casas, entonces sí domino bastante el área. Y es una ciudad súper linda, súper bonita, tiene un downtown espectacular, tiene un lago en el downtown, tiene casas grandes, históricas, porque es una ciudad de un poco de historia. Es una ciudad linda, es una ciudad limpia, es una ciudad tranquila, tiene bastantes pueblos alrededor, tiene áreas con terreno, para casas con patios grandes. Ya les digo, los precios de las casas espectaculares comienzan en los 306, como promedio, significa que hay más baratas, significa que hay más caras, pero como promedio comienzan en 306 a 312,000 dólares como promedio. Yo le aseguro a usted que en Lakeland encontramos casas por 270, 280, 290, pero si usted quiere algo un poquito más mejorcito, pues encontramos algo como en el precio promedio. El mercado por pie cuadrado está aproximadamente en 184 el pie cuadrado. En Tampa está aproximado en los 240, 245, depende del área. Tampa depende mucho el área, depende mucho el código postal, porque los precios varían en código postal, que eso es una locura. Pero el precio aproximado de pie cuadrado en Lakeland está por los 184. Es decir, que es un precio súper espectacular, muy económico para el área donde está ubicado, para el área donde está comprando, para estar entre el medio de dos ciudades súper grandes, que es Orlando y Tampa, pues un precio espectacular. Entonces, es un mercado saludable, es un mercado en crecimiento, es un mercado fuerte, es un mercado todavía económico, y como mencioné el otro día, que expliqué con respecto a Newport Richie, son ciudades que están creciendo y están creciendo rápido. Va a llegar un momento donde ya ese 184 por pie cuadrado ya no va a existir ni en película. Para Lakeland se están mudando al año 28,706 personas. 28,706, que de ellos son muchas familias. Obvio, no son 28,000 familias, son 28,706 personas. ¿Cómo saben eso? Por el cambio de dirección. Y de esas personas, cuente que hay miles de familias. No sé cuánto es el promedio porque esa estadística no lo tiene. Pero de ellos son miles. De los 28,000 que se mudan, miles son familias. Y adivinen qué hacen esas familias. En su mayoría, compran casa. Y si no compran, rentan y después compran. Y es un mercado que cada año se va saturando y saturando y saturando y saturando. Porque la gente normalmente de esos mercados no se va. Estoy mirando las estadísticas. Lakeland, que es un pueblo pequeño, 850,000 personas.
tiene casi 1 millón de personas viviendo en Lakeland. Y se mudan 28,000 personas al año, o al menos el año pasado, que le aseguro que este año se van a mudar más por el frío que hubo arriba en el norte y por las leyes que hay en Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Le aseguro que se van a mudar mucho más. Entonces, con eso le quiero decir que es un mercado con proyecciones de crecimiento, es un mercado fuerte, es de las ciudades que más crece a nivel de país. Yo estaba revisando las estadísticas y Lakeland salió en varios reportes que fue el número 1 que más creció. Y salió en otros reportes como el número 3. En unos reportes sale Ocala y en otros reportes sale Lakeland. Y las dos ciudades están en Florida. Ocala está un poquito más arriba. Ya Ocala, si trabaja en Tampa y compra en Ocala, se le hace un poco más difícil porque ya es más lejos. Pero Lakeland, si trabaja en Tampa, puede vivir en Lakeland. Puede vivir en Ocala también, pero ya el tráfico es un poco más malo, es bastante más lejos, entonces hace un poco más difícil el traslado. Sí, la idea es vivir en Tampa, trabajar en Tampa y comprar en Ocala. Pero Ocala vamos a entrar en otro video, vamos a entrar a Ocala, el mercado de Ocala, proyecciones de futuro, proyecciones del mercado, qué está pasando, precio promedio. Lo mismo que estoy haciendo aquí, lo mismo que hice con el Porrichi, vamos a hacerlo con Ocala también. El precio de venta, el tiempo de venta es aproximadamente 69 días. Como vimos, el Porrichi está entre 70 a 90 días. O sea, el mercado de Ocala se mueve un poquito más rápido. Desde mi experiencia se mueve más rápido porque el inventario es un poquito más pequeño. Porque como les mencioné, el Porrichi es una ciudad que en su momento fue muy vieja, hay muchos inversionistas comprando, por tanto hay bastante inventario. Lakeland es un poquito menos inventario, por tanto hay más compradores, menos casas y se mueve un poquito más rápido. El listado se vende un aproximado del 93%. En New Porrichi era alrededor del 96%. Significa que la mayoría de las casas se venden casi en el precio que se listan. El 93% de las casas se venden en el precio que se listan. Significa que es un mercado que no está inflado, que no sucede mucho en muchos lugares, como Tampa. Muchas veces hay códigos postales donde los precios están extremadamente estrafalarios y no lo vale. El 93% de las casas, 93.9, casi 94, se vende en el precio que se lista. Significa que ya los vendedores de Lakeland entendieron que el mercado responde al precio. Si el precio es muy alto, la casa no se vende. Si la casa no se vende, se demora más tiempo en el mercado y va a terminar ¿qué? Bajándole el precio, porque la mayoría de las personas no van a pagar algo que está overpriced, porque si el vecino tiene la misma casa suya, con los mismos pies cuadrados, lo mismo todo, y usted no le ha hecho absolutamente nada a la suya, el vecino tampoco, y se vendió por esa cantidad de pies cuadrados, normalmente la suya va a costar tal vez eso, un poquito más, un poquito menos, porque son similares, no tienen mucha diferencia. Y la suya, si la pone 40,000 más que el vecino, adivine qué le va a pasar a la suya, se va a quedar. Y entonces usted va a aparecer con la flechita roja en algún momento donde hubo un cambio drástico de precio y en el primer momento su casa tuvo que haberse vendido, pero no se vendió porque usted no la puso en el precio correcto. Y eso no está pasando en Lakeland. En Lakeland el mercado, según la estadística y según lo que me ha tocado cuando he ido a ver casas, que a veces te encuentras casas espectaculares por precios espectaculares, es un mercado consciente del valor de la propiedad en el mercado, cosa que también sucede mucho en New Porrichi, que te topas casas remodeladas con piscina por $300,000. Entonces, sí, si me pregunta ¿vale la pena? Yo le digo que sí, que vale la pena comprar en Lakeland. Es una de las zonas más bonitas en cuanto a ciudades pequeñas, porque tiene un downtown espectacular, sobre todo si tiene familia, espectacular. Tiene precios súper buenos, es una ciudad que está en el medio de Ocala, de Orlando y medio de Tampa. Literal puede manejar a cualquiera de los dos lados. De Tampa está solamente a 32, 35, 40 minutos, depende de la parte de Lakeland. Si sube un poquito más por arriba, obvio, si sube un poquito más para arriba. Si sube un poquito más buscando Orlando, pues ya entonces son 50, 55 minutos quizás. Nunca llega una hora, al menos yo nunca he llegado a una hora. Pero todo va a depender si está un poquito más para arriba o un poquito más para abajo.
Que eso se decide cuando vayamos a ver casa. Porque si usted me dice, yo trabajo en el downtown de Tampa, obvio, vamos a enfocarnos en la parte abajo de Lakeland, que es tan buena como el resto. Simplemente que le va a quedar mucho más cerca a usted. No lo mismo manejar 35 minutos que manejar una hora. Hace la diferencia. Y más muchas veces cuando hay tráfico. Entonces, todo va a depender qué querrá. Proyecciones a futuro de Lakeland. El condado Polk County, que es donde está Lakeland, está creciendo y está creciendo mucho. Está con muchas construcciones nuevas, está con muchos desarrolladores mirando el futuro de esa ciudad, está con muchas personas de otros estados mudándose, porque tiene precios accesibles. Te encuentras una casa espectacular por $300,000, que por cierto el jueves próximo voy a ir a Lakeland, voy a hacer un live para los que se quieran conectar. Yo lo voy a estar anunciando con tiempo porque voy a estar visitando una comunidad nueva donde los townhouses empiezan en 245 y las casas nuevas empiezan en 325. Casas nuevas donde están dando 10,000 de incentivo, donde la asociación es bien bajita y donde tiene casi estilo resort, una comunidad estilo resort. Entonces eso lo vamos a hacer el jueves. Proyecciones de futuro de nuevo de 3 a 5 años. Se espera mucha migración interna. ¿Qué significa migración interna? Que muchos clientes muchas personas de las ciudades cercanas como Tampa, Orlando, Miami, la parte más norte del estado donde hizo mucho frío, donde muchas veces se hace un poco más difícil en cuanto a trabajo, cosas así, pues se están mudando mucho para estas ciudades. Y como les repito, como les dije ahorita, específicamente para Lakeland, porque es un mercado que está entre Orlando y Tampa. Puede trabajar en un lado, puede trabajar en el otro, suponiendo que no tenga trabajo en Lakeland, y así todo, podemos comprar una casa lo suficientemente económica, en una ciudad bonita, en una ciudad de crecimiento, donde pueda seguir trabajando donde está trabajando, que no tenga que dejarlo, pero tampoco que tenga que meterse 2 horas manejando para llegar a su casa. Entonces, eso es importante. Sobre todo hay muchas constructoras haciendo desarrollos en estas áreas. Y como siempre les digo, el momento para invertir no es cuando ya se está terminando. El momento de invertir y hacer una buena inversión es cuando está comenzando. Es cuando más su dinero vale en el tiempo. No es lo mismo comprar una ciudad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Kissimmee. Kissimmee, que yo he vendido varias casas en Kissimmee. Kissimmee en algún momento fue bastante campo. Las casas valían, cuando yo comencé haciendo real estate en el 2018. Las casas valían prácticamente nada, bien barata. Pero no había esta cantidad de comunidades que hay ahora. Las carreteras eran fácil manejarlas porque no había tantas comunidades de lado y lado, que todas desembocan en la misma carretera. Al incrementar el volumen de construcciones nuevas en Kissimmee, se volvió una locura. Ahora el tráfico es horrible. Si trabaja en Orlando y vive en Kissimmee, se pasa fácil 2 horas para llegar. Porque no han hecho la suficiente cantidad de infraestructura para que ese tráfico que ha aumentado exponencialmente se disuelva en esas carreteras que antes estaban bien, pero ahora están explotadas de clientes, de personas viviendo en esas áreas. Entonces, pero, aunque esté explotada, si usted fue de lo que compró cuando Kissimmee comenzó a crecer, cuando las personas empezaron a ver el potencial de esa ciudad en desarrollo, que usted dijo, aunque aquí no haya mucho, yo tengo proyección de futuro, yo vi las estadísticas del mercado, yo vi que esto se va a convertir en una ciudad porque hay muchas proyecciones de futuro, están diciendo que van a abrir un Walmart, que van a abrir esto, que van a abrir lo otro, que van a abrir, y que van a abrir, que van a abrir.
porque todo eso es público, todo eso lo puede buscar en la ciudad, y usted compró una casa en 130, 140, como la hubo hace 6, 7 años atrás. Y usted visualizó el futuro, esa casa ahora mismo debe estar por 300 y tantos. ¿Cuánto le está sacando? Quizás el doble, quizás un poco más. 6, 7 años. Porque usted compró una comunidad que hasta cierto punto no estaba explotada, existía, usted no la inventó, existía. Pero en su momento era barata porque la mayoría de las personas no querían vivir ahí, por la distancia, porque había otros lugares mejores que ya tal vez estaban explotando también y que ya tal vez los precios estaban exagerados, pero todo ese cliente que no podía comprar en otros lugares, como Davenport, que ya es mucho más caro, incluso Kissimmee ya está caro también bastante, Davenport y otras ciudades cercanas, esas personas tuvieron que moverse un poco más lejos, tuvieron que moverse para ciertas áreas que no estaban en desarrollo. Al explotar estas áreas también, ¿qué tienen que hacer? Seguir moviéndose. Número 1, porque está muy lleno. Número 2, porque está muy caro. Es como Tampa. El código postal, por ejemplo, 33614. Por menos de 360, 370, 380, usted no compra en ese código postal. En algún momento yo enseñé casas en 170, en 180 en ese código postal. Estamos hablando hace 2019, 2020. Con eso le quiero decir que todas esas personas que en algún momento no quisieron comprar al principio y se quedaron esperando, lo más seguro es que ahora tengan que mudarse más lejos, porque ya ahí donde querían comprar antes, por miedo no tomaron acción, y ahora ya para ellos, literal, o compran caro a los precios actuales o no compran, o se mudan más lejos. Cuando pudieron haber hecho la inversión, si no le gustaba haber rentado la casa 5 años, la casa se valorizó quizás hasta el doble, y entonces la vendemos y compramos la casa que nosotros queremos con dinero en la mano que nos lo pagó la casa que ya teníamos comprada. 100,000, 200, 150, 80, la cantidad que sea. Y eso le está pasando a Lakeland ahora. Y eso le está pasando a Newport Richie, que son las dos ciudades así que más hincapié he hecho, que en realidad es el mercado más bonito yo creo que hay aquí en el área, porque son casas buenas, bonitas y baratas, con precios accesibles, con zonas accesibles, son lugares limpios, no es lejos, te encuentras casas espectaculares por precios espectaculares, puedes vivir en un lado y trabajar en Tampa. En Lakeland puedes vivir en Lakeland y trabajar en Orlando. Y manejarte 45 minutos para llegar hasta la casa que te gusta. Porque yo digo que no debe haber una sensación más incómoda que comprar una casa porque es lo que apareció, porque yo no quise moverme y manejar 35 minutos. Y tragarme ese préstamo por 30 años. Cuando yo pude coger y haber comprado un poquitico más lejos, no tiene que ser tanto, un poquitico más lejos, y haber llegado por el resto del tiempo que voy a estar viviendo en la casa, el tiempo que sea, que me guste, que se sienta cómodo, y que un fin de semana tú te levantes y tú digas, bueno, es lo que hay y vamos a disfrutar lo que hay, y se acabó la historia porque no compré y no escuché y no hice lo que en algún momento quizás pude haber hecho, y me dejé llevar por personas que no eran los indicados para tomar acción en ese momento. Entonces, volviendo al tema, Lakeland es ese lugar ahora mismo que está explotando. Todavía tenemos precios decentes, proyección de crecer el mercado, un mercado que está creciendo aproximadamente al 5 o 6%, crece un poquito más rápido que Newport Richie, crece un poquito menos lento que Tampa, pero sigue siendo un mercado saludable, un mercado fuerte, un mercado en desarrollo, un mercado donde todavía los vendedores están dando costos de cierre, donde aparecen casas por alrededor de los $300,000, 3 cuartos, 2 baños, si quiere algo con piscina un poquito más, si quiere algo con tierra un poquito más, que los pies cuadrados por área están en 184, que es un precio espectacular, que eso no va a encontrar casi en ningún lugar, en un área decente al menos, que esté bonita y que esté céntrica y que esté cerca de casi todo. Entonces sí, es un mercado bueno.
Así que por Lakeland creo que abordé bastante. No sé si alguien tiene alguna pregunta y me la quiere hacer con respecto al mercado en Lakeland. Déjame revisar TikTok un momentico. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta me puede escribir, me puede mandar un mensaje o me lo puede mandar por privado. Mi número es 502-716-4573. Vamos a hablar sobre los programas de ayuda. Todavía del programa Hometown Hero quedan aproximadamente 3 millones y un poquito. Tenemos los programas del Hometown Hero, para cerrarlo. Es el programa que le dan a todo el personal de salud, todos los profesores, maestros, asistentes de maestros, los daycare, asistentes de daycare, todo el personal de la corte, personal médico a todo el mundo, incluyendo los RBT, CNA. Le dan el 5% del valor de la casa hasta $35,000. 5% hasta $35,000. Es un programa de ayuda que no tiene interés. Solamente se devuelve si usted vende o si usted refinancia la casa. Tenemos otro programa de ayuda. Casi todos los condados, trabajamos con ayuda de todo el estado prácticamente. Casi todos los condados tienen el programa de $10,000. Hillsboro tiene uno que se llama Home Sweet Home, que le da 25. Pasco tiene, Manatí, Hernando, prácticamente todos los condados tienen programa de ayuda. Pero yo que estoy más localizado aquí en Tampa, pues esos son los que más trabajamos. Tenemos uno de 10,000 que le cubre el down payment. Depende del valor de la casa, pero por lo menos le cubre 10,000 del down payment. ¿Y cuáles son los requisitos? Tiene que tener más de 640 en el crédito. Si tiene más de 640 y es primer comprador, califica. ¿Qué significa primer comprador? Alguien que no haya tenido casa o que no haya estado en el título de una casa en los últimos 3 años. Eso significa primer comprador. Si usted tuvo en el título, por ejemplo, usted se casó con alguien. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo real. Tengo unos clientes. Durante el COVID, un cliente puso al otro en el título porque tenía miedo que se muriera y se quedara fuera de todo, porque no están casados y porque no estaba en el título y porque no había un documento escrito diciendo que si a esta persona le pasaba algo, la otra persona tenía el derecho de tomar decisión sobre la propiedad. Que hay otra forma de hacerlo, pero bueno, mientras no sepamos que hay otra forma, no sabemos, entonces no tomamos decisiones a veces que no son las correctas, pero por la falta de información, porque si no sabemos que algo existe, pues no podemos hacerlo. Y si no le preguntamos a la persona correcta, pues nada. Está bien, ellos agregaron el título. Ahora la otra persona quiere comprar casa y se salió del título, porque pasó COVID, gracias a Dios no pasó nada. ¿Qué sucede? Que esta otra persona puede comprar como propiedad primaria con el 3 o el 3.5% de down payment. Pero como se salió del título en el 2024, no tiene casa, es primer comprador, pero no califica para ayuda. Porque estuvo en el título de una propiedad hasta el 2024. Entonces usted sale que usted tuvo casa. Tiene que esperar 3 años después de haber salido del título para poder calificar para ayuda de primeros compradores. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Hay muchas partes del real estate que entran en términos legales que a veces cometemos errores por desconocimiento. Una consulta con un abogado de real estate cuesta 150, 200, 250 dólares. Mi recomendación siempre es siéntese con un profesional antes de tomar cualquier decisión, porque hay 1000 formas de hacer 1000 cosas sin necesidad de cometer errores que le pueden traer consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, la herencia. Usted se muere, su hijo ocupa la casa. Su hijo tiene que pagar una cantidad de impuestos grandísima sobre esa propiedad.
pero no voy a meter en temas legales, el tema de dar informaciones legales, porque en realidad no es no soy abogado, hablo como realtor. Pero si van a mis redes sociales, hace como 4 meses tuve unas entrevistas, varias, contenido bastante ahí, con 2 abogadas real estate, donde hablamos precisamente de todo este tipo de contenido. ¿Qué sucede si yo tengo una enfermedad y me voy a morir y tengo hijos? ¿Qué sucede con la casa? ¿Cuál es la forma más recomendable sin que ellos tengan que pagar esa cantidad de impuestos al gobierno? Si hay otra forma, si el mortgage es asumible, si necesito transferirlo de forma X, si tengo que llenar la forma X, ¿cómo se registra? ¿Cuál es el nombre más bonito para registrarlo? La forma bonita para registrarlo. Si estamos casados, ¿qué sucede? ¿Cómo compramos una casa que al final la otra persona, si yo me muero, se quede con la casa? ¿O qué sucede si yo, en vez de quedarme con la casa, la otra persona completa, yo quiero que la mitad mía vaya a mis hijos y la otra persona se queda con la mitad? Todo ese tipo de cosas son importantes tomar en cuenta, obvio, cuando estamos vivos. Porque aquí nada más para morirse hay que estar vivo. Y es muy bonito que cuando suceda algo así tan improvisto, pues estemos listos. Entonces, de nuevo el tema de las ayudas, porque yo empiezo por un tema y me van saliendo temas importantes. Siempre traigo una guía, pero son temitas así que se meten entre uno y otro y que me voy acordando, y son cosas importantes que muchas veces pueden cambiar el juego. Por ejemplo, eso mismo de la gerencia. O eso mismo de poner a alguien en el título, porque te quiero mucho, te voy a poner en el título de la casa, y entonces después viene consigo que cuando se va a tomar acción, usted no puede comprar como primer comprador con ayuda porque ya está en el título de otra propiedad. Se puede comprar con el down payment pequeño, pero no con programa de ayuda, a menos que ya hayan pasado 3 años desde su salida del título. En algún momento voy a hacer un live sobre los short sale, foreclosure, cuánto le afecta y en qué tiempo puede comprar de nuevo y en qué tiempo puede comprar de nuevo si usted es short sale. Creo que esa información también de valor, y todos estos lives quedan grabados en mi Facebook y en mi canal de YouTube, Mario Morales, Realtor Top. Vamos a hablar sobre 2 o 3 errores más comunes, porque de esto he tocado bastantes temas. Errores más comunes de primeros compradores. ¿Qué tenemos que evitar cuando vamos a comprar casa? Número 1, tenemos que evitar escuchar a todo el mundo. Porque todo el mundo tiene una opinión. Y yo le agradezco a todo el mundo que tenga una opinión, pero muchas veces no es la opinión correcta, de la persona correcta. Muchas veces compramos casa, como les mencioné ahorita, no sé, alguien la perdió en el 2009, 2008, 2007, cuando la crisis del 2007. Y la perdió, porque 1000 gente se quedaron sin casa porque la crisis estaba fuerte. Pero eso no significa que porque esa persona le fue mal, que desafortunadamente le fue mal, a usted le va a ir mal. Y muchas veces escuchamos esos robadores de sueños y nos dejamos llevar. Lo único que pasa es el tiempo. Y le pasa como el cliente que le expliqué ahorita, que en el 2019 no compró, y hoy la casa que quería comprar vale el doble. No escuche a todo el mundo. Si su idea futura es comprar casa, prepárese con tiempo. Mejore su crédito, pague deudas. Si va a sacar carro, espere. Si su salario no es tan grande, no le va a dar para comprar casa si tiene un carro con letra. No le da porque no hay casa para usted. Si usted gana $25 la hora y tiene un pago de carro de $600, no va a poder comprar casa porque ese salario con una deuda no da para comprar casa. Mientras más grande es la deuda, menos salario va quedando. Mientras menos la deuda, más salario positivo va quedando. Porque su préstamo va basado en salario-deuda. Mientras usted puede ganar mucho, yo tengo clientes que ganan mucho, pero tienen muchas deudas. Tengo clientes que ganan menos, pero tienen menos deuda y califican para mucho más. Porque si su idea es comprar casa en el 2027, por ejemplo, tengo varias personas,
que tienen corte pendiente, que una de las dos parejas es residente o ciudadano y el otro o la otra tiene corte pendiente o está peleando el caso de asilo y quieren esperar. Quieren esperar que pase todo, entonces van a esperar a principios del 2027 cuando hagan los taxes y comprar. Y yo siempre se lo digo, si Dios quiere no pasa nada con el programa de asilo, con la corte, etcétera. Pues si tu objetivo es comprar el año que viene, vamos a sentarnos, vamos a armar un plan, vamos a prepararnos para cuando compres el año que viene, estén listos, estén listas, con un buen crédito, porque ese crédito significa mejor interés, ese crédito significa mejor mortgage insurance, ese crédito significa mejores términos en todos los aspectos. No es lo mismo que el banco cuestione un crédito de 740 a un crédito de 580. Le van a pedir más dinero, le van a pedir, y no más dinero porque tiene que llevarlo, sino le van a pedir reservas. ¿Cuánto de reservas? 3, 6 meses, 12 meses, no sé, depende de lo que el banco pida. Pero normalmente un crédito de 740, 780 el banco no cuestiona mucho porque es un crédito bueno, con credibilidad. Entonces, prepárese con tiempo. Quizás tengamos que transferir el carro de usted a alguien para que le quede salario positivo. Quizás sea necesario vender el carro. Quizás sea necesario no comprarse el carro. Quizás si tiene una compañía sea necesario poner el carro que salga el pago de la compañía para ponerlo como gasto de compañía. Hay mil cosas que se pueden hacer, pero con tiempo. Porque cuando usted va a comprar casa y no se prepara con tiempo, le cuesta que tenga que esperar que pase el tiempo de redundancia para entonces estar listo. Y muchas veces, desgraciadamente, somos el cliente que cuando el carro se entera que tiene dinerito en la cuenta se rompe y alguien se enferma y usted se quedó sin trabajo. ¿Y qué pasó? Se marcó todo. Se quedó sin casa. Porque le cuesta mucho reunir $7,000, $8,000 para el down payment, pero también le es muy fácil gastarlo porque empiezan a suceder imprevistos y en un año pasan muchas cosas y el dinero se acaba. Y el año que viene, cuando llegue el momento, sí tiene todo, pero no tiene dinero. Entonces eso es importante que lo tenga en cuenta porque si no se prepara con tiempo, vienen las sorpresas. Y parte de la sorpresa es que no podemos comprar porque no estamos listos. Mejorar el crédito lo más que podamos. Eso es demasiado importante, mejorar el crédito. Limpiar un poco las deudas. Mejorar el nivel de deudas. Si en 4 meses, 5 meses le dicen haces esto y esto y esto, y entonces calificamos para 50,000 más y te puedes comprar una casa mejor, pues vamos a hacerlo. Pero como único sabe que tiene que hacer, lo que tiene que hacer es sentándose con uno de nosotros, con un prestamista sobre todo, porque en realidad yo no doy préstamo, pero yo lo llevo con un prestamista de lo que yo trabajo, para que lo asesore, para que lo guíe y para que lo prepare al futuro. Tome ventaja de los programas de ayuda de primeros compradores, que la mayoría no tienen interés y el dinero se devuelve solamente si usted vende o si usted refinancia. Y eso es importante que lo tenga en cuenta, porque si están ahí es para que sean utilizados. Y el dinero suyo pues simplemente lo utiliza por otra cosa. El hecho de que lo tenga no significa que tiene que gastarlo. Ya le digo, si yo estuviera en esa posición de comprar mi primera casa y hay programas de ayuda y el interés no me va a aumentar para nada y los términos no van a cambiar absolutamente para nada, yo lo tomo porque en realidad es un dinero que está ahí para ser utilizado. Así que eso es importante que lo tengan en cuenta porque el dinero está ahí, los programas de ayuda existen. Y existen precisamente para eso, para ayudar a primeros compradores. Otro error de primeros compradores que cuesta muy caro cambiar de trabajo cuando estamos comprando casa. No cambie de trabajo, recuerde que su precalificación está basada en deudas, salario. Si el trabajo siguiente es igual, gana igual o gana más, primero no debería cambiarse en ningún momento porque es un préstamo de unos 30 días aproximados. Pero si se va a cambiar
Número 1, avisarle al lender con tiempo, al realtor y al realtor que lo avisa al lender, usted llama al lender. Con tiempo, si es posible antes de empezar a buscar casa, porque ya estaba planificado. Para que entonces le pidan una carta nueva al siguiente trabajo y lo precalifiquen basado en ese siguiente trabajo, suponiendo que vaya a ganar más o vaya a hacer más horas o lo que sea. Pero recuerde que si usted hace overtime y le están teniendo en cuenta el overtime para la precalificación, si usted se cambia de trabajo ya ese overtime desaparece y no se lo pueden tomar en cuenta, porque para que le tomen en cuenta el overtime tiene que tener un año mínimo trabajando en el trabajo que están utilizando. Significa que si usted trabaja 40 horas y hace 10 horas de overtime como promedio por semana, esas 10 horas como promedio por semana se la van a contar como salario. Si lleva más de un año trabajando en ese lugar. Pero si nos transferimos de trabajo y empezamos un trabajo nuevo, ya el juego cambia. Porque no le van a poder contar el overtime. Entonces es importante que haga esas preguntas que muchas veces creemos que está correcto y que estamos haciendo algo que está bien porque simplemente estoy cambiando de trabajo, gano lo mismo, no pasa nada. No, sí pasa y pasa todo. Y existe una gran posibilidad que el préstamo se caiga porque no tenemos salario suficiente para soportar el precio que ya teníamos, la precalificación que ya teníamos. Porque estaba basada en el overtime que ganábamos, que llevábamos más de un año. Sí, entonces puede cambiar siempre que o lo hagamos antes de empezar a trabajar, de comprar, de salir a la calle, de poner oferta y todo lo demás, y que haga sentido, o le va a tocar esperar cerrar para cambiarse. Porque si en este trabajo le tenían el overtime y usted llega a $400,000 con el overtime, y en este, aunque gane un poquito más, no le van a poder contar el overtime, los números cambian total. Total. Y ya la casa que a usted le gustaba no va a poder comprarla. Porque gana mucho más. Y al ganar mucho más, califica para mucho más. Y si está emocionado en comprar una casa de 2 pisos con piscina que valía 390, pues mire, por tomar la decisión incorrecta, por no hacer preguntas, pues ya simplemente no puede. Porque usted cambió para un trabajo pensando que estaba haciéndolo bien, porque le iban a pagar un poquito más, pero nunca preguntó si era recomendable o no. Y no es que no preguntó, que no le preguntó a la persona correcta, si era recomendable o no cambiarse antes de comprar casa, porque usted pensaba que al ganar más iba a calificar para más. Sí, si ganas más aquí y aquí no haces overtime, obvio que vas a calificar para más. Pero si en esta precalificación estaban utilizando el overtime y te cambiaste para aquí, aunque ganes un poquitico más, vas a calificar para menos, porque no tienes overtime, no te lo pueden contar. Otro error importante que no pueden hacer, no pueden tocar las deudas, no pueden meterse en más deudas. Si estamos comprando casa y lo calificaron para 300,000, esos 300,000 van basados en las deudas, en el salario, en los arreglos de pago, en los pagos estudiantiles, si tiene un bill médico, lo que esté pagando, lo que sea. Los taxes, si tiene que dar un arreglo de pago en la IRS, lo que sea que usted tenga, va dentro de esa precalificación. Esa precalificación está basada en todas las deudas, más todos los pagos que usted tiene y su salario. Si usted saca más deudas, una tarjeta de crédito aunque sea de $250, no sé, lo que sea, su precalificación de 300 se descompleta, ya no son 300. ¿Cuánto? No sé, va a depender de la deuda y cuánto le afecta esa deuda, porque le van a contar el pago mensual. Entonces es importante que lo tenga en cuenta. Si necesita hacer algo específico, porque es urgente, porque el carro se le rompió y no tiene los cauchos, no tiene garantía y necesita sacarlo a crédito, porque sin carro no hay trabajo y sin trabajo no hay casa, pregúntale al lender, mira, se me acaba de romper el carro, necesito aplicar por un crédito de los cauchos, valen $1,600 y yo voy a hacer mensual $50 de pago. ¿Qué cambia?
y el lender le va a decir, no, hazlo, que eso no cambia nada. Quizás podemos bajar un poquito el seguro, quizás podemos comprar unos punticos para que te baje un tick el interés y llegamos a lo mismo. Y no pasa nada y calificamos a lo mismo. O ya no llegamos a 300, llegamos a 290, pero aún siguen habiendo casas por 290. Pero siempre que y eso le estoy poniendo un pago pequeño, porque si fuera un pago de $200 ya le completó y usted no me llegó a 240 y usted no hay casa porque esa casa no existe. Y entonces si usted califica, pero no puede comprar, porque no hay casa. Entonces el cliente que pagó tarjeta de crédito para que le subiera, que contrató una compañía para que le subiera, que hizo maravillas para mantenerse en el trabajo y no lo botaran, pero al final sacó una cuenta que le descompletó la precalificación y se quedó fuera del juego por no hacer la pregunta correcta. Pues quizá los cauchos se pudieron haber sacado, pero no a nombre suyo, a nombre de su mamá, de su papá, de su hijo, de su esposo, su esposa o quien sea. Y después, cuando usted cerró, que ya todo está bien, usted simplemente hacía algo, lo transfería, aplicaba por la tarjeta y se lo pagaba, no sé, ya ese problema suyo cada quien después que compre. Entonces, todas esas decisiones importantes valga la redundancia, es importante tomarlas en cuenta antes de, porque ya después de es tarde. Es tarde en el sentido que le descompleta una precalificación. Y es triste que usted sea el cliente que pagó una compañía de crédito que le costó $1,500 por poner un número, que pagó toda la tarjeta que tenía, porque le dijeron que tenía que pagarla para que subiera, que hizo 1000 maravillas, que no se cambió de trabajo, que aguantó, que le daban una mejor oferta, pero usted quiere seguir haciéndolo de la forma correcta, que se limitó de aplicar a 1000 cosas por crédito, y que al final usted le diga no calificas, o sí calificas, pero para ti no hay casas, porque tus deudas se comen casi todo el salario. Yo he tenido clientes con todo espectacular y me llegan a 170, 180 porque en los últimos meses sacaron un carro. Que sin ese carro hubiéramos llegado a 300, 310, 320. Y ahí sí encontramos casa. Cuando simplemente, tal vez el carro fue una necesidad. Tal vez un carro nuevo no fue una necesidad. Tal vez 1000 cosas. Tal vez el carro que tenía podía estirar un poquitico hasta que llegara la temporada de taxes, porque usted necesitaba hacer los taxes del 2025 para poder calificar. Y en marzo se compraba su carro, y se lo sacaba, y aguantaba y estiraba con lo que usted tenía. Pero ya teníamos las dos cosas, teníamos la casa y teníamos el carro. Pero normalmente no debería ser al revés. Si usted no gana lo suficiente, el carro le va a comer la mayoría del salario. Le digo el carro porque es la deuda más grande que la mayoría tenemos. Pero el carro le va a comer la mayoría del salario. Entonces, si usted va a entrar solo a un préstamo y usted quiere comprar casa, no haga caso cuando le digan que comprarse un carro es la mejor forma de subir el crédito. No lo es. Hay otra forma. ¿Cuál es? Contacte una compañía de crédito que la analice. Pero el carro es una deuda negativa porque se come casi todo el salario. Si usted gana muy bien, no tiene problema de ningún tipo. Pero si usted gana 18, 20, 22, 24, 25 dólares la hora, 30 incluso, y tiene una deuda de 600, 700 dólares mensual, se comió el salario y usted no puede comprar casa solo. Y ya le digo, es un poco frustrante a veces, un poco hasta cierto punto triste, porque es alguien que gana 28 dólares la hora no es un salario malo. Pero muchas veces no pueden comprar, porque no hay casas para ellos. Porque cuando le suelta la deuda de 700 del carro y las 3 o 4 tarjetas que tiene, califican para 220. Y 220 no hay casa. Y aunque tú quieras buscarla, quieras inventarla, no hay. Ni en Newport Richie, prácticamente sí, aparecen, pero son ranchitos, son cositas que tienen que meter $220,000 más por encima. Y no creo que usted se quiera meter en una casa que sea un flipping, que sea una casa que usted tenga que meterle $220,000 por encima. Entonces, ese es el problema cuando no se pregunta. Por eso les digo que el momento de prepararse
cuando usted quiere comprar casa, es ahora, aunque no vaya a comprar este año, porque se le puede hacer un plan a futuro de qué puede aplicar para que no le afecte tanto la precalificación, de si necesita un carro, que lo saque la otra persona, si usted puede entrar solo al préstamo, si los dos necesitan estar en el préstamo, entonces ¿qué tienen que hacer los dos? Si tiene una compañía, si es necesario poner el carro en la compañía y reportarlo el año que viene en los taxes como parte de la compañía, y ya la deuda no se le cuenta a la compañía. Si al carro le faltan 2 años, cuando el carro tiene mínimo 10 pagos que le queden ya para el payoff, el banco no lo cuenta. Quizás apuramos los pagos en el banco y pagamos un poquito más durante el año para cuando llegue enero, llegue febrero, llegue marzo que vamos a comprar, ya queden 10 meses, 9 meses para hacer el pago del payoff del carro y el banco no le va a contar esa deuda. Por tanto, si vamos a comprar en marzo del año que viene, tenemos este año entero para o pagar el carro completo, o si no lo quiere pagar completo porque no puede, porque no es que no quiere, sino que no puede, porque si quisiera lo hubiera pagado ahora. ¿Quién quiere tener esa deuda? Usted coge y paga lo suficiente para que le queden mínimo 10 pagos y el banco no se lo cuenta. O tenemos un año de aquí a marzo. Poner en la cuenta la compañía, pero todas esas explicaciones se las hace el lender con tiempo. Porque son decisiones que se tienen que tomar con tiempo. Porque no está comprando una bicicleta, está comprando una casa. Con términos, con un salario que lo respalde, con 1000 cosas que pueda hacer. A veces las deudas estudiantiles, a veces de las deudas estudiantiles le toman solamente una pequeña porción del pago. Pero hay veces puede hacer arreglos espectaculares, pero llevan tiempo. Estudió enfermería y debe, no sé, $120,000. Poner un pago, con 50,000 vaya, algo pagado, algo real. Y el pago es muy alto. Pero hay vías donde el pago puede reducirlo a cierto punto porque tengo clientes que lo han hecho. Pero son procesos que llevan tiempo. Si no se prepara con tiempo y espera enero hacer todo eso, cuando se siente con el lender que le van a decir, número 1, no, tú no calificas porque tu salario se va completo en deudas. Tu salario se va completo en pago de carro, en deuda estudiantil, en, no sé, en 1000 cosas. Y tal vez, si lo hubiese hecho con tiempo, hubiese podido tomar decisiones con ciertas cosas que dejaban que su salario se quedaba lo más limpio posible. Si ustedes son pareja y no están casados, prepárense con tiempo. Él puede comprar casa, propiedad primaria, viven un año, ella compra casa después como propiedad primaria, se renta esta, son pareja. Lo que este no está en el título ni él tampoco. Se renta esta, vivimos en esta. Ya somos pareja, compramos 2 casas, con lo que sea que haya que comprarlo, la segunda, la primera si califican con ayuda y se va a mudar para la segunda, entonces la ayuda quizás les digan para devolverla si la reportan como inversión. Entonces todo ese tipo de cosas son importantes tenerlo en cuenta porque le puede ayudar a crecer mucho más rápido, un proceso mucho más simple y sin mucho estrés. Porque ha pasado que cuando nos sentamos en la mesa para que el lender lo precalifique, ahí le dicen, no, pero tú no calificas. Porque hace 3 meses sacaste un carro y se come literalmente todo tu salario. Y ahí te coge, se desmotiva y el cliente que lleva entonces 10 años sin haber comprado casa. Porque no tiene a nadie que ponerle cosigner, porque no tiene el dinero suficiente para pagar el carro y porque para la cantidad que califica no hay casa. Entonces, si eso trae consigo que se puede evitar cuando se toman acciones con tiempo suficiente. Con tiempo suficiente el proceso es súper rápido, no da trabajo, pero cuando hay muchas cosas raras en el proceso, y raro me refiero a 10 trabajos que usted cambió en los últimos 2 años, 30 direcciones que se mudó por donde quiera,
tiene 1000 préstamos de 1000 cosas. Es cosigner de 2 o 3 cosas más, aunque lo haya hecho bien, fue por gusto. Porque es otra cosa, cosigner. Tiene que pedir muy bien a quién le va a hacer el cosigner. Primero son deudas que la cuentan en contra de usted, porque es una deuda suya. Y segundo, son deudas que si no se paga, le afecta a usted. Entonces, he tenido clientes que no han podido comprar porque en algún momento fueron cosigner de algo y ese alguien no lo pagó y por hacer el favor, le afectó el crédito, le afectó el puntaje, le afectó el historial, le afectó todo y no han podido comprar. Tuve una señora así y esa señora no compró y se retiró y no puede comprar más. Mario, ¿qué income debe tener un primero para la casa? Lázaro, todo va a depender. Un primer comprador, eso depende. Depende de muchos factores. Depende de las deudas. Mientras más salario positivo, mientras más salario positivo y menos deudas, más calificamos. Por eso es complicado ahorita. Por ejemplo, un salario de $20 la hora. 20 no califica para mucho, pero $20 la hora. Son $20 la hora. Son por, no sé, decirte, déjame calcular aquí, espérate. Son 3.200 aproximadamente de $20 la hora. El banco normalmente va a utilizar, depende si es un préstamo convencional o FHA, va a utilizar del 48, a veces bajan un poquito menos, al 50 y tanto, 56% de ese salario. Significa que una persona que gana $20 la hora, que no tenga deuda, el banco va a utilizar, vamos a suponer, el 50%. Tú vas a poder pagar un mortgage de $1.600 máximo. $1.600 viene siendo una casa como de $250, $240, difícilmente aparezca. Entonces significa que tú calificas, pero para ti no hay casa. Vamos a decir que calificas a $25, que compras, ganas a $25 la hora. $25 la hora son aproximadamente, son $4,000 al mes. Y vamos a decir que el banco está utilizando el 50%. Es otra cosa, si tiene un crédito malo, el banco utiliza menos por ciento. Y depende del tipo de préstamo para que usted esté calificado también. El FHA es un poco más flexible en cuanto a la cantidad. No es lo mismo comprar que te ahorra del 50% a que el banco pueda llevarlo un 55, un 56. Porque el 50% de $4,000 ganando $25 la hora es $2,000. Pero ya un 55, 56 son $2,200, $2,300. Significa que podemos comprar un poquito más y calificamos para un poquito más. Más o menos para que vayan entendiendo. Porque el banco en realidad lo precalifica usted para un pago mensual, pero al cliente le es muy difícil muchas veces entender que ese pago mensual incluye principal, interés, mortgage insurance, entonces no entienden que es un mortgage insurance, y los taxes, y el seguro. Es mucha información, entonces mejor decirle califica para $320,000. Entonces esa parte es mucho más simple y es más fácil de entender y el cliente no se estresa mucho. Entonces no es que es mucha información. Entonces con eso te digo, Lázaro, que todo va a depender de la deuda. Pero por ejemplo, ese cliente que gana a $25 la hora, que es un salario normal, ni muy alto ni muy bajito, y que es real, lo puede ganar mucha gente, muchos trabajos que no son tan grandes y 25 es un salario normal. $25 la hora, un pago mensual, $2,000. Ya eso incluye taxes, seguro, principal, interés, mortgage insurance, incluye todo. Un pago mensual de $2,000 al mes. Estamos hablando de una casa aproximada de $270, $280 con taxes bajitos. Pero si a ese pago de $2,000 usted le quita el pago del carro, ya los $4,000
menos el pago del carro, vamos a suponer que son 600, ya nos quedamos en 3.400, le quita 4 tarjetas de crédito, cada una paga 25, 3.200, a ver, 3.300, le quita un préstamo personal que usted tiene que paga $100, 3.200 van quedando positivos. Y ya, vamos a dejarlo ahí, que no tiene muchas deudas, pero tiene la deuda de 4 tarjeticas, el carro y un préstamo personal. Se quedó en 3.200. ¿Cuánto es la mitad del 3.200? Volvemos ahorita, 1.600. Dígame usted si encontramos casa de 240, 230, suponiendo que tenga los taxes bien bajitos. No existe. Entonces no es que usted no califique, usted sí califica. Lo que no hay casa para usted. Y ese es el cliente que entonces tiene que prepararse con tiempo para el año que viene, haber pago las 4 tarjetas, haber pago ese préstamo personal y si es posible haber hecho algo con el carro, porque usted sí califica sin todo eso a 320, y si con 320 en Newport Richie, Holiday, Zephyrhills, Bruceville, incluso Lakeland, se puede conseguir una casa, 3 cuartos, 2 baños, garaje, incluso con piscina muchas veces. Pero por eso es importante que se prepare con tiempo y que usted no se rinda y que no sea el cliente que le dice que no califica si usted ya no quiere comprar y odia al mundo y que malo todo y yo no, señor mío, la casa es para usted y le están diciendo el plan que tiene que tomar para que usted pueda comprar su casa. La vida de los realtors y la vida del lender no va a cambiar si usted no compra, porque es una comisión más, una comisión menos, al final no nos afecta tanto, pero usted si le cambia la vida, la compra su casa. Entonces cuando le hagan un plan, ya entonces le van a decir, sí, si haces esto y esto y esto, vamos a llegar a 320, quizás incluso más, porque el interés va a bajar, porque vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y cuando pagues esta tarjeta el crédito te va a subir aquí, entonces vamos a darte este crédito por aquí, este crédito por acá. Entonces, esas cosas son importantes porque se prepara con tiempo y un año pasa rápido y tiene la posibilidad de comprar su casa, pues quizás pudo poner el carro en una compañía, quizás se lo refinanció con alguien más y lo pasó al nombre de alguien, no sé, 1000 cosas que se pueden hacer y esa es decisión personal de cada quien. Pero a eso me refiero, Lázaro, todo va a depender de las deudas que esa persona tenga. Porque si esa misma persona que gana 25 no tiene deuda, puede comprar una casa entre 300 y 330 mil dólares. Aproximadamente. Pero si esa persona de 25 tiene deudas, ya eso va bajando mientras más deuda tenga. Y un carro, literal, la deuda del carro, el pago mensual, no la deuda, el pago mensual del carro, se va a comer, literal, un 15, 20, 25% del salario. Y ya esa misma persona sin deuda califica 320, ya con un pago de un carro de 600, califica 260, 270. Y en ese rango de precio, 50 mil dólares hace la diferencia en una casa. En una casa de 500, a otra de 550, no se ve tanto la diferencia. Pero en el rango de los 200 y tantos, 300 y tantos, sí, ahí sí se ve la diferencia. Entonces, sí es importante, por eso es importante, no de nada. Es importante que se preparen con tiempo, porque de ahí va a depender, primero, la compra de su casa. Y segundo, que se compre algo que valga la pena. Porque no es lo mismo comprarse una casa por comprar, que comprarse una casita que le guste. Si es cosigner de una deuda, quizá la deuda no es tanto, quizá la persona está cómoda porque lo que paga esa deuda son $30 mensual y la deuda son 2.500. Quizás esa persona puede pagar los 2.500 y ya usted no es cosigner de esa deuda, pero usted no lo sabe hasta que le dicen que es más fácil, que califica para X cantidad más si la deuda de ser cosigner se paga. Y eso, como le digo, todos esos pequeños detalles que no son pequeños hacen la diferencia. Por lo mismo comprar una casa, es decir, califica para 250 y vamos a encontrar entonces lo que ya está allá abajo, a comprar una casa de 300, 290,
310. Si se quiere ir para esos lugares, si quiere en Tampa, entonces 360, 370, 380. Ya los números van cambiando, depende de donde usted quiera comprar. Y el barrio donde quiera comprar. Pero Tampa, por debajo de 350, no va a encontrar nada que valga la pena. Y por los 350 creo que tampoco parece mucho. Entonces, excepto que vaya para el 19, que estoy subiendo varios videos de varias casas, que el 313-19 tiene casas buenas, bonitas y todavía económicas. ¿Dónde está el 19? De la parte arriba del downtown, pegadito a Brandon. Ahí todavía aparecen casas baratas y estoy subiendo a mis redes algunas que hicimos el contenido ayer para que vayan viendo que aparece en esa casa. Así que nada, creo que por hoy hemos tenido bastante información. Si quieren algún tema, que toque algún tema, pues me escriben o me llaman. Mi número es 502-716-4573 y estoy localizado en Tampa, pero tenemos personal en toda Florida, literal. Así que no importa dónde quiera comprar, tenemos la solución. Y tenemos una persona que lo está guiando y lo está orientando. Tengo lenders que están al pie del cañón, tenemos inspectores, tenemos literalmente prácticamente todo. Tenemos quien arregla crédito, compañía de títulos, tenemos todo para todo. Así que usted se va a ir con todos los servicios hechos, todo. Contadores y cualquier duda, si se quiere preparar, le van a hacer un plan para que pueda calificar para el futuro, donde su problema va a tener solución. Así que nada, este año se espera que la economía se mueva. Ahora vamos a ver qué pasa con lo de la guerra, pero supuestamente está estable todo. El interés sigue bajando, que eso es bueno. Está en los 5 y algo largo, casi 6. Sube un poquito, baja un poquito, pero está por ahí. Así que nada, nos vemos el lunes. Si quieren un tema específico, de nuevo les digo, me escriben, me llaman. De nuevo, mi número es 502-716-4573 y mi nombre es Mario Morales, agente inmobiliario en la ciudad de Tampa.